Bueno, buenos días. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta por muchas cosas. Una de ellas es pues por generar un espacio de diálogo, ¿no? con el proyecto y también con la universidad en Chile. Yo es la segunda vez que estoy en Chile, pero hacía bastantes años que no venía. Y bueno, también un poco nerviosa, la verdad, porque estas cosas de estar aquí de pie, yo me manejo mejor o andando. Yo soy regular ya verán que gesticulo mucho, y soy mejor andando y sentada. Entonces, de pie, vamos a ver cómo se me da. Bueno, voy a ponerme formal. Quería empezar dando las gracias, ¿vale? Las colegas del proyecto. Nosotros en nuestra academia tenemos que citar los proyectos completos, con la numeración. Entonces, yo lo voy a citar como se tiene que citar. El proyecto Fondecid 123-0017, Mujeres en la Academia, Desigualdades y Violencias de Género en las Ciencias Sociales de Chile, Argentina, Brasil y México, por invitarme, primero, a hacer parte del proyecto, y segundo, a compartir este espacio de intercambio. Especialmente quería nombrar a Menara Guizardi, de la Universidad de Tarapacá, de Chile, y a Herminia González Torralbo, de la Universidad Central de Chile, por liarme de alguna manera, como decimos en España, ¿no? Esta gente que te propone cosas y, bueno, no sabes decir que no. En segundo lugar, quería... A ver si me apaño con esto, sí. En segundo lugar, quería situarme, es decir, explicitar cuál es mi lugar de enunciación, desde donde voy a hablar, que es una práctica investigadora y académica feminista, tal y como nos enseñó hace mucho tiempo Donna Haraway. En tercer lugar, me adentraré en el tema que nos convoca hoy aquí, con la intención de compartir experiencias de investigación y también incomunidades, dudas, vergüenzas, como dice nuestra colega Elena Casado, que nos lleven a poder pensar críticamente las violencias y las desigualdades de género en la universidad, tal y como propone el título. Vamos entonces por lo primero. Situarme. Explicitar mi lugar de enunciación. Mi nombre completo es Ana Alcázar Campos. Provengo de una familia de clase obrera, de migrantes internos del campo a la ciudad en los años 70, siendo la primera y única doctora de la familia, nuclear y extensa. Mis opciones de ir a la universidad son el resultado de un Estado que tenía y sigue teniendo, quizás adelgazadas por el contexto neoliberal que nos arrasa, políticas de redistribución de recursos que pude aprovechar. La excepción a la ley de la meritocracia que diría Bourdieu. Asimismo, formo parte de una familia de 4 hermanas, una de ellas melliza conmigo. Con múltiples traslados por el trabajo de mi padre, mi madre trabajaba solo en casa, lo cual también ha determinado mi estar en el mundo y mi mirada crítica sobre las desigualdades sociales. Tal y como decía Herminia, soy doctora en Antropología Social, actualmente profesora titular de universidad del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Granada e investigadora y directora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género, también de la misma universidad, y del grupo de investigación, un grupo de investigación interdisciplinar interesado en aplicar la perspectiva feminista a las investigaciones que hacemos desde distintos lugares. Este está dirigido por la antropóloga Carmen Gregorio Gil, que también es y ha sido mi mentora. Previamente, trabajé durante casi 15 años como trabajadora social para el Estado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, coordinando el Servicio Integral de Atención y Acogida a mujeres víctimas de violencia de género y personas dependientes que les acompañan. Hasta aquí ya todo el mundo se ha dado cuenta que nos gusta poner los nombres muy largos de las cosas. Esto ha hecho que mi acercamiento a las violencias de género esté atravesado no solo por prácticas de investigación, sino también de intervención social, con una clara orientación desde el análisis de políticas públicas. Todos estos elementos, y algunos más, como una vivencia encarnada de las violencias en la academia, informan mi acercamiento a esta problemática, las violencias y las desigualdades de género en las universidades. Desigualdades a las que me voy a acercar desde la disciplina antropológica. Tengo que confesar que cuando Menara y Herminia me plantearon formar parte de su investigación, esta me inquietó e interesó a partes iguales. Me inquietó porque ponía el foco en nuestras estructuras. Nos retaba a hacer eso que, hasta donde mi conocimiento alcanza, no venimos haciendo, mirarnos a nosotras mismas. Algunas excepciones a esa norma, desde la antropología, sería el trabajo de José Antonio Fernández de Rota y Monter, una etnografía de los antropólogos en Estados Unidos, consecuencias de los debates posmodernos, publicada por la editorial ACAL en el año 2012.
Este reconoce en el prólogo que no se hubiera atrevido a hacer una etnografía de su lugar de trabajo, un departamento de antropología de una universidad española, por lo que irse a Estados Unidos y escribir sobre los departamentos de antropología de allá le permitió analizar estos como espacios de poder, atravesados por relaciones jerárquicas. Algunas antropólogas feministas clásicas, como las recogidas en el libro coordinado por Deborah Gordon y Ruth Behar, Women Writing Culture, editado en la Universidad de California, Berkeley, en el año 1995, también se atrevieron a hablar de relaciones de poder dentro de la disciplina antropológica. En el mismo se habla de relaciones, se contextualiza, a través de relatos y vivencias la constante lucha de las antropólogas para ser reconocidas en el ámbito académico, en el cual han sido muchas veces invisibilizadas por sus pares masculinos. En este contexto nace Women Writing Culture, como una respuesta a la inexistente participación de mujeres en el proyecto Writing Culture, que es un clásico coordinado por George Marcus y James Clifford, donde solo aparecía una mujer, Mary Louise Pratt. Este libro, el Women Writing Culture, incorpora el punto de vista de aquellas que han sido marginadas y que han debido mantenerse a la sombra de los hombres a lo largo del devenir histórico de la disciplina. Desde mi punto de vista, el proyecto Fondecid 123.0017 recoge y bebe de esa tradición, del atrevimiento de las autoras que escribieron el Women Writing Culture, dándole una mirada contemporánea. Eso es algo que veremos en todos los textos que se presenten aquí durante el seminario. Y eso es precisamente lo que resulta apasionante del proyecto, sus conexiones con lo vivido, pero también su tremenda actualidad y, si me lo permiten, su transnacionalidad. Asimismo, considero que el proyecto resulta retador, ya que nos interpela, como científicas sociales, a mirarnos a nosotras mismas. Pero, ¿desde dónde nos miramos? Un primer espacio sería hacerlo desde el lugar que ocupamos en nuestras investigaciones. Como decía al inicio, desde finales de los 80 e inicios de los 90 del siglo pasado, o sea, esto es nada nuevo bajo el sol, como solemos decir, las epistemólogas feministas, como Donna Haraway y Sandra Harding al frente, nos instan a visibilizar nuestro rol en las investigaciones que emprendemos, huyendo de la falsa objetividad, que, por ejemplo, Donna Haraway sustituye por subjetividad fuerte o Nancy Sheffer Hughes llama subjetividad altamente disciplinada, queriendo enfatizar el proceso intersubjetivo de producción del conocimiento. Así, al requisito que nos ponía Clifford Geertz de estar allí, el feminismo nos interpela no solo a estar, sino a reflexionar críticamente sobre ese estar. Y es que fue desde los feminismos que se reivindicó todo lo relativo al valor de la propia experiencia en la construcción del conocimiento. En el contexto del Estado español, una voz relevante en este campo sería la antropóloga Carmen Gregorio Gil, quien tiene una amplia producción desde la etnografía feminista, visibilizando la alianza entre los movimientos feministas y la antropología social. Algo que data de los años 70. Como digo, esto a veces cuando lo contamos parece que estamos hablando de cosas muy modernas o como recientes y realmente es algo que cuenta con una genealogía importante y nos parece también relevante traerlo aquí. En palabras de la autora de Carmen Gregorio, han pasado 5 décadas en las que esta corriente, se refiere al feminismo, no solo has of age, como diría Di Leonardo, sino que ha sido reconocida como una de las más fructíferas en su aportación a diferentes debates epistemológicos y teórico-políticos. La alianza de la antropología con el feminismo en su creciente amplitud, heterogeneidad y complejidad de propuestas emancipadoras nos demanda permanentemente plantearnos nuevos interrogantes y desafíos teóricos y epistemológicos. Desafíos que tienen que ver, entre otras cuestiones, con quiénes somos en el trabajo de campo, qué relaciones construimos, cómo son nuestros procesos de devolución con las personas con las que trabajamos y a la sociedad en su conjunto, pero también qué vulnerabilidades enfrentamos, y eso me lleva al segundo espacio desde el cual mirarnos. El trabajo de campo. Un segundo espacio que está relacionado con quiénes somos cuando investigamos, específicamente en el trabajo de campo. En esta ocasión, si la relacionamos con las violencias, emerge rápidamente el concepto de la observadora vulnerable, del que nos habla Ruth Behar, queriendo significar que nuestro trabajo siempre habla del poder de incluirse a uno o una misma en la historia, aportando un significado más profundo a la relación entre escritor, sujeto y lector.
En un movimiento revolucionario para su época, este libro data de principios de los 90, el observador vulnerable propuso una nueva teoría y práctica para la antropología, propuesta que defiende la necesidad de superar la distancia observado-observador, cuestionando la objetividad. Entretejiendo etnografía y recuerdos, Béjar anima a sus lectores y lectoras, fundamentalmente etnógrafas y etnógrafos, a hablar y escribir sobre sus experiencias, a ser tan abiertos como las personas con las que hacemos trabajo de campo son con nosotras. Lo hace, y cito, con la esperanza de que ese trabajo nos conduzca hacia una mayor profundidad de comprensión y sentimiento, no solo en antropología, sino en todos los esfuerzos por documentar la vulnerabilidad compartida de observadores y observados. Fin de la cita. Para Béjar, ella escribe muy bien, es muy literaria en las cosas que trae, yo creo que es muy evocador también los relatos que ella hace. Para Béjar, la pérdida, el duelo, el anhelo de memoria, el deseo de entrar en el mundo que te rodea y no tener ni idea de cómo hacerlo, el miedo a observar con demasiada frialdad, con demasiada distracción o con demasiado desaliño, la rabia de la cobardía, la perspicacia que siempre llega tarde, como una retrospectiva desafiante, la sensación de la absoluta inutilidad de escribir algo y, sin embargo, el deseo ardiente de escribir algo. Son los puntos de parada en el camino. Al final del viaje, si se tiene suerte, se vislumbra un faro y se agradece. La vida, después de todo, es abundante. Una reflexión de la propia Béjar sobre lo que es ser antropólogo para ella ilustra lo que quiere decir cuando hablamos de vulnerabilidad. Una antropóloga que ha llegado a conocer a los demás conociéndose a sí misma y que ha llegado a conocerse a sí misma conociendo a los demás. Debes saber que mi mayor vulnerabilidad, mi talón de Aquiles, que siempre pensé que era un problema para convertirme en antropóloga, es que no sé leer un mapa. Soy el tipo de persona que se pierde dando vueltas en la esquina. Creo que pasé la escuela porque dejaron de enseñar geografía en las universidades americanas. De forma más dramática, y ya relacionándolo directamente, antes que diga esta mujer de qué está hablando, que está yéndose por otro lado que no corresponde, ya más directamente con la temática, las violencias en el trabajo de campo, nos encontramos con el relato de la antropóloga Eva Moreno, que es un seudónimo. Ella habla sobre una agresión sexual que sufrió mientras investigaba, en un libro editado por Don Kulit y Margaret Wilson que se llama Tabú. Es un seudónimo que se ve obligada a usar porque la editorial Routledge cuestiona si solo con usar un seudónimo para su agresor es suficiente para protegerlo, a pesar de que los hechos sucedieron hace 20 años en Etiopía, siendo ella sueca. Tal y como ella nos dice, por lo tanto, no utilizo un seudónimo para proteger mi identidad, sino para proteger la identidad del violador. Y espero que a nadie se le escape la gran ironía que esto supone. Moreno reflexiona acerca de cómo, en una situación de campo, el mero hecho de ser una antropóloga soltera, haciendo sus cosas, puede suponer una provocación intolerable para algunos individuos. Sabiendo que las mujeres que trabajan sobre el terreno se enfrentan a este tipo de riesgos, resulta sorprendente que la literatura antropológica carezca prácticamente de referencias a la violencia sexual, y yo añado a las violencias de las antropólogas en el trabajo de campo. Asimismo, nos recuerda la responsabilidad de nuestros contextos de trabajo, las universidades, al no reconocer la especificidad de género que nos atraviesa. Tomamos las palabras del compañero de Copelli. Y la UCEN seguro que no lo hace, las nuestras tenemos más dificultades. Se espera que investiguemos, escribamos y enseñemos como si el género no importara. Algo que ella lo vincula con la antropología específicamente, pero que desde mi punto de vista puede ser aplicado a cualquier ciencia social. Según ella, esta ficción, es decir, la ficción de ser sujetos que no tenemos género, es parte integrante de la vida académica y puede mantenerse porque solo pasamos una parte de nuestras vidas en la universidad. Dejamos el mundo supuestamente libre de género de la universidad al final del día para salir y asumir una multitud de roles de género. Para las antropólogas, una de las consecuencias de la vida ficticiamente libre de género que llevamos en la universidad es que si planteamos cuestiones que nos son específicas como mujeres en el contexto académico, corremos el riesgo de dañar nuestras identidades como antropólogas. Esto se debe, por supuesto, a que el arquetipo de antropólogo es un hombre. Parte de la agenda oculta de las antropólogas es, por tanto, evitar llamar la atención sobre nosotras mismas, como mujeres, cuando establecemos nuestras identidades profesionales. Después de todo,
¿Quién quiere ser una mujer antropóloga cuando puede ser una antropóloga de verdad? En cuanto al peligro de la violencia sexual, puede formar parte de la vida cotidiana de una mujer, pero no se considera relevante para la parte profesional de nosotras mismas, la parte antropóloga. Los antropólogos no son violados ni acosados, las mujeres sí. Continúa la autora. En el terreno, la falsa división de tiempo y espacio entre lo profesional y lo privado, que sustenta la identidad supuestamente neutra en cuanto al género del antropólogo, se derrumba por completo. Sobre el terreno no es posible mantener la ficción de un yo sin género. No es posible ser un antropólogo sin marcas. Sobre el terreno uno está marcado. Habría que añadir también otras marcas, no se nos olviden toda la parte que tiene que ver con la interseccionalidad. Se percibe que uno es y uno se percibe a sí mismo como un antropólogo con género, una antropóloga o un antropólogo. Como antropólogas con género no solo podemos ser atractivas para los demás y sentir atracción, sino que también podemos ser objeto de violencia sexual. Violencia que se dirige, como fue mi caso, tanto a nuestro yo profesional como a nuestro yo privado. ¿Dónde está la diferencia? Concluye la autora. Lo que no varía es el hecho de que las mujeres deben enfrentarse siempre, en todas partes, al espectro de la violencia sexual de una forma que difiere fundamentalmente de todo aquello a lo que tienen que enfrentarse nuestros colegas masculinos. Esto no significa que la violencia sexual sea, por definición, un problema de mujeres. Al contrario, la violación es sin duda parte de una problemática profundamente masculina y el objetivo del capítulo que ella escribe, sea lo que sea, la violencia sexual contra los antropólogos es por definición un problema antropológico. Nos concierne a todos, mujeres y hombres, y merece ocupar un lugar destacado en la agenda antropológica general. De esta forma nos enfrenta con la invisibilización, también se nombraba aquí, de la construcción generalizada del investigador o la investigadora y cómo esa construcción en interacción con otros marcadores de desigualdad, como pueden ser la raza, entendida como proceso de racialización, o la clase social, nos sitúan en el campo. Campo en el que, en tanto que observadoras vulnerables, parafraseando a Béjar, podemos sufrir determinadas violencias. Y esto nos lleva al último lugar que yo identifico, sin ánimo de exhaustividad, y desde el cual mirarnos, las universidades. En este me detendré un poquito más, puesto que compete a la temática del proyecto y a la temática del seminario. Vale. Esto nos lleva a mirar nuestros espacios de trabajo como lugares atravesados por relaciones de poder, donde interseccionan diferentes ejes de desigualdad, siendo uno de ellos el género. Es decir, cómo vivimos y habitamos estos espacios en tanto que mujeres u otras diversidades sexuales minorizadas. Creo que hoy en día no escandaliza a nadie, o puede que sí, si decimos que las universidades, pero también el campo académico, en el sentido en que lo usa Bourdieu, son espacios neoliberales muy jerárquicos. Neoliberalismo del que a veces las ciencias sociales y también los estudios de género pretendemos escapar, aspecto que es criticado por Thomas White, dado que, y cito, sobreestimamos nuestra propia autonomía y subestimamos la capacidad de nuestras universidades para incorporar la crítica social al proyecto neoliberal, denunciando cómo la universidad surgió justamente como otra institución donde la lucha de clases es mediada, contenida y transformada, además de tener una función más inmediata en la producción y reproducción de la hegemonía dominante. Esto señala inmediatamente a la universidad como un lugar aparentemente contradictorio, una fuente de radicalismo, disidencia, crítica, pero al mismo tiempo una fuente de mantenimiento de la dominación capitalista. De esta forma, la lucha contrahegemónica que tiene lugar dentro de la universidad solo va a tener un impacto muy limitado en el poder hegemónico. Es decir, para la supervivencia del espacio crítico en la universidad es cada vez más importante que los investigadores se vinculen orgánicamente a la lucha contrahegemónica fuera de la universidad, a las organizaciones de trabajadores, a los movimientos políticos y sociales, a los grupos de presión, a organizaciones comunitarias, las que se nos ocurran. Para los académicos, está en masculino, pues una traducción del inglés y no hacen tanto como... Para los académicos y las académicas, este trabajo comienza, por supuesto, dentro de la universidad, pero no puede detenerse a las puertas del campus. Nuestro deber es imaginar y luchar por ello. ¿Cómo podrían ser las cosas de otra manera? Pero esta imaginación no puede basarse en experiencias dentro de la universidad.
es una imaginación que tiene que nutrirse de y a su vez tiene que alimentar las luchas fuera de la universidad. Sí. Y aquí es donde yo identifico, esto de leer y estar al mismo tiempo, la capacidad de los espacios feministas para conectar la calle y la academia, que es el subtítulo, aquí voy a hacer un poquito de promoción, del segundo Congreso Internacional de Antropología Feminista que vamos a celebrar en Granada en julio de 2024. Y creo que no es casual, bueno, creo, no sé, seguro, que no es casual el subtítulo, ¿no? Ese vínculo que los feminismos nos dan con la calle, ¿no? Con ese activismo, ¿no? Esta parte que no es solo teórica, sino también política. Estos espacios podrían ser espacios de fuga, tal y como plantea Carmen Gregorio, al acercarse al rol de la antropología feminista en Andalucía a través de la celebración de simposios de antropología feminista en la década de los 80 y de los 90 del siglo XX. Para esta autora, estos espacios son espacios de fuga en una academia machista y androcéntrica, en el mejor sentido de la metáfora con la que Virginia Woolf se refirió a la necesidad de tener una habitación propia. Las continuidades y discontinuidades de la celebración de estos simposios, así como las presencias y ausencias, tanto en su coordinación como en la participación de los mismos, nos habla, como no podría ser de otra forma, de las controversias entre las diversas formas de comprender la antropología feminista. Es decir, somos conscientes que nuestros espacios también están atravesados por relaciones de poder, no seamos ingenuas. En tanto que perspectiva crítica amenazante que tambalea los cimientos de la disciplina, pero también nos sitúa en nuestras prácticas académicas en espacios intersticiales en la matriz de relaciones de poder. En un trabajo reciente que está pendiente de publicarse, Gregorio Cil, yo misma y Lorena Valenzuela, reflexionamos y hablamos de los espacios feministas que ocupamos en la academia. Estamos hablando todo el rato de los espacios de la academia como lugares in between, lugares que están entre medias, ¿no? Y reflexionamos lo que ha significado para nosotras posicionarnos como feministas en la academia, habitando líneas y espacios de investigación en el campo de los estudios de género. En nuestro contexto, donde las universidades se dividen en departamentos basados en áreas de conocimiento, situarnos en un campo periférico y subordinado como es el de los estudios de género y feministas, además de implicar una doble tarea, nos ha posicionado en ocasiones como traidoras a nuestros campos de conocimiento. En el trabajo que hemos elaborado pretendemos ir más allá de los análisis que demuestran el lugar subordinado que ocupamos las mujeres en la universidad para explorar cómo los espacios feministas en la universidad también han sido lugares de escape de las jerarquías que vertebran los departamentos y lugares para tomar oxígeno, al posibilitar el diálogo entre saberes y disciplinas desde nuestra perspectiva etnográfica. Es decir, cuando nos miramos a nosotras mismas, teniendo en cuenta el lugar que ocupamos en la academia, debemos hacerlo de forma contradictoria, no solo visibilizando las dificultades que enfrentamos, sino también las estrategias que nos permiten navegar el sistema cuestionando las jerarquías que lo atraviesan. Jerarquías sobre las que, sin embargo, es necesario seguir reflexionando, dado que estas no funcionan de la misma manera para todas las personas en las universidades. Esto lo hemos hecho con un alcance menor, por supuesto, al que propone el Fondecid, en una investigación que recién terminamos, que tenía parte de financiación europea de los fondos FEDER, que se llamó Videgra, violencias de género en un contexto de cambios, retos y desafíos para un análisis desde la perspectiva de género. En esta investigación nos interesaba reflexionar acerca de las violencias de género en plural, visibilizando relatos que se alejan de la construcción estereotipada de la víctima de violencia de género, que en nuestro contexto, debido al desarrollo y cómo la problemática de violencia de género ha pasado a la agenda pública, está muy condicionado por aquella que se ve en la que se produce en una relación heterosexual de pareja entre un hombre y una mujer. Es decir, sería como, eso es el arquetipo de víctima que se construye en el contexto del Estado español. Entonces queríamos un poco alejarnos y ver qué otros relatos aparecen. Es por esto que uno de los espacios de análisis que elegimos fue la universidad. Es decir, elegimos mirarnos a nosotras mismas. Este acercamiento lo hicimos desde una idea de trabajo específica, y aparecen los nombres de las compañeras. Y los planteamientos que traigo aquí están basados en su trabajo y forman parte de una propuesta de artículo firmada por Lola Martínez Pozo y Marta Candellas Luna, pendiente de evaluación. En el mismo reflexionan críticamente acerca de los instrumentos con los que cuenta la Universidad de Granada para dar respuesta a las situaciones de acoso mediante el análisis de documentos de política pública,
protocolos, normativas y también entrevistas a las personas responsables de elaborar y de implementar los instrumentos y también al alumnado. Por ejemplo, entrevistamos a todo el personal de la Unidad de Igualdad y Conciliación, a movimientos estudiantiles como Estudiantes en Movimiento Granada o la Asamblea Feminista de Granada y una red estatal que se configuró un poco siguiendo la estela del movimiento del Me Too, que se llama Me Too Universidad. Antes sería necesario puntualizar que en el Estado español gran parte de las situaciones de violencia en los ámbitos universitarios continúan pasando desapercibidas, como nos dice Cagliero y Biglia. Invisibilidad que se refleja en los escasos estudios realizados sobre dicha problemática y también sobre la eficacia de las políticas para darle respuesta. Es decir, nos interesa no solo qué pasa, sino qué tipo de respuestas se están dando y si realmente estas están funcionando o no, que sería como la parte que tenemos que continuar. Estas políticas se generalizan en las universidades como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2007, que modifica la Ley de Universidades. Y además, pero sobre todo a partir de la aprobación de otra ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que obliga a las universidades a aprobar planes de igualdad de oportunidades y protocolos de acoso. Es decir, es obligatorio que las universidades desarrollen esas medidas. Evidentemente, no todas lo han hecho al mismo ritmo, ¿no? Es decir, unas empezaron antes, otras empezaron después, ha habido como un proceso, pero es obligatorio. Y claro, esos dos elementos son los instrumentos fundamentales de política pública que tienen las universidades dirigidas a la igualdad de género. Con lo cual, el tema del acoso ocupa un espacio muy importante. Claro, ocupa un espacio importante por varias cosas. Entre otras, porque, y eso yo creo que ha pasado también en todos los países, aquí también pasó con el Mayo Feminista, lo estoy nombrando bien, ¿no? Si alguien ve que digo algo que no está bien, me lo puede corregir sin problema. Y es la movilización que además se ha dado a nivel mundial de las mujeres en la calle diciendo, no, somos feministas, ¿qué pasa? Queremos cosas. Claro, también se dio en el contexto de la universidad. En este caso fue muy significativo y además movió bastantes conciencia un estudio, una investigación que dentro de una iniciativa que era hashtag Acoso en la Uni, publicada en el diario feminista Pícara Magazine en abril de 2018. Es un diario, no es una revista científica, es un diario de divulgación y hicieron un mapeo de cómo estaba la situación de acoso. En abril de 2018 ellas afirmaban: más de la mitad de las universidades públicas españolas registran casos de acoso. Esta investigación, que llegó a presentarse, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, generó un clima de indignación impulsado sobre todo por las estudiantes, que reflejó el malestar existente en las universidades por su falta de respuesta ante las situaciones de acoso. Un caso especialmente significativo fue el de mi universidad, la Universidad de Granada, donde se afirmaba: la Universidad de Granada es el centro de educación superior que más veces ha activado el protocolo contra el acoso, en 65 ocasiones. Unos datos que demuestran que el procedimiento de carácter informal, luego hablaré un poquito de él, una de sus novedades, está funcionando bien. Pero la herramienta aún no sirve para proteger a todas las mujeres en situación de violencia. Eso se afirmaba en el 2018. Nosotras en el 2020, ¿fue? 2021, ya no me acuerdo la duración del proyecto, dijimos, bueno, vamos a seguir indagando sobre esto, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ha pasado de esas reivindicaciones. Nuestras indagaciones efectivamente nos mostraron, cuando nos acercamos a la literatura producida, que las investigaciones sobre violencias y universidades se centran en la violencia de género y en la sexual y se inician en los 2000. También nos encontramos con escasos referentes en relación a las violencias LGTBIQ+ fóbicas en el ámbito universitario. Yo creo que sería como, bueno, vamos a seguir, ¿no?, sumando esta construcción, y también la ausencia de estudios que aborden las violencias en la universidad desde una perspectiva interseccional. Luego volveremos sobre eso, pero yo creo que es uno de los retos que nos enfrentamos. Desde mi punto de vista, no solo en este caso concreto, sino en general en las ciencias sociales. Y si me pudiera llevar una fórmula de aquí, agradecida, es decir, cómo incluimos lo interseccional en nuestras investigaciones, ¿no? Creo que es uno de los retos que estamos enfrentando en las ciencias sociales. Es decir, ¿qué nos encontramos? Los protocolos frente al acoso se basan, en su mayoría, como decía antes, en la noción de violencia de género promulgada por la Ley Orgánica 1/2004.
la cual limita la comprensión de la violencia de género a la ejercida por un hombre hacia una mujer con la que hayas establecido un vínculo o relación de pareja con o sin convivencia, lo cual deja fuera múltiples violencias. Por ello, las reivindicaciones feministas continúan planteando la necesidad de reconceptualizar la violencia de género para que puedan ser incorporadas y reconocidas sus múltiples expresiones. Por ejemplo, un avance a nivel estatal es la aprobación de la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas, que tiene la duración de 2022-2025, y ahí ya el Gobierno central sí retoma estas reivindicaciones y de alguna forma en esa estrategia ya incluye otras violencias que vayan más allá. Lo que pasa es que no las puede nombrar en el título como violencia de género, porque violencia de género es lo que dice la Ley 1/2004. Entonces, lo que hay que hacer ahora es modificar la Ley 1/2004. Es decir, si tenemos una ley que no nos permite nombrar como queremos nombrar, lo que tenemos que hacer es cambiar la ley, ¿no? Eso es lo último en lo que se está. Ya voy aterrizando. Acercándonos ya al caso concreto de la Universidad de Granada, vemos como el protocolo para la prevención y respuesta ante el acoso, que se aprobó en 2016 y que actualmente estamos reformulando, yo estoy en uno de los equipos de trabajo que lo está haciendo, cuenta con un doble objetivo. Por un lado, prevenir las situaciones de acoso y, por el otro, afrontarlas de manera efectiva mediante un procedimiento interno de actuación. Esta política se aplica voy a decir siglas, al personal docente investigador, que somos nosotras, las profesoras investigadoras nos llamamos así, PDI, que nos gustan mucho las siglas. Luego, todas las compañeras y compañeros que llevan la parte de gestión, que se llaman PTGAS, que eso lo acaban de cambiar, antes era más sencillo. Y luego el estudiantado, pero también muy importante, el personal de empresas o entidades externas que desarrollen su trabajo en la Universidad de Granada. Es decir, no es solo el personal de la universidad, sino aquel con el que se trabaja que también desarrolla el trabajo en la universidad. Y del acercamiento que hemos hecho nosotras a partir de la investigación, traigo varios resultados. Por un lado, para poder generar un debate, ¿sí? Por un lado, las violencias reconocidas y reguladas. En cómo se conceptualiza el acoso, en este protocolo se parte de un concepto general y en función de la posición jerarquizada de poder de la persona que lo ejerce se distingue entre acoso descendente, horizontal o ascendente. Asimismo, recoge las principales formas de acoso. Esto está desordenado, pero lo voy a encontrar. El acoso laboral, que sería, no lo veo, aquel que es hostigamiento en el lugar de trabajo. El acoso sexual, que estaba antes. Ahí, un comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual. El acoso por razón de sexo, que está al lado, que tiene que ver con un acoso por quien tú eres, ¿no? Con el sexo, que por ejemplo incluye comentarios despectivos acerca de las mujeres o acerca de otras identidades sexuales minorizadas. El acoso psicológico o moral, que es violencia psicológica intensa de forma reiterada desde una posición de poder. Y por último, el ciberacoso, que es cualquiera de los acosos, pero que tiene la particularidad de utilizar las redes sociales o el mundo online. Esta conceptualización parte del supuesto, que además se confirmó también en las entrevistas, de que la universidad no es un espacio seguro ni libre de violencias, como nos decía la vicerrectora en ese momento. Y estas violencias se ven agravadas por la propia estructura jerarquizada de la universidad, lo que hace que se torne un espacio violento en sí mismo. Una antigua estudiante, Lorena, que es un nombre anonimizado, integrante de uno de los sindicatos, organizaciones a las que me refería antes, nos dice: en la sociedad existe la desigualdad y existen las violencias, por lo que no podemos asumir que la universidad sea un espacio seguro, ni aunque pusiéramos todo nuestro empeño y realmente se hicieran intervenciones para que no fuera así. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta y sobre él yo creo que sería necesario reflexionar, relacionándolo también con su inserción en el modelo capitalista neoliberal, como plantean desde el ámbito anglosajón Pereira, Taylor u otras colegas que hace tiempo que están investigando sobre qué de característico tiene la universidad y cómo la inserción en el modelo neoliberal hace que pueda ser incluso un espacio más peligroso que fuera de la universidad, ¿no? Que tenemos que pensar un poco ahí. Otro de los resultados tienen que ver con las quejas y reclamaciones que se reciben. Bueno, desde la Oficina de Prevención y Respuesta,
del acoso, nos dicen que las reclamaciones más frecuentes se derivan del acoso moral o psicológico, el acoso laboral y la violencia sexual y el ciberacoso. Y eso me pareció muy interesante porque nos decían que se incrementó sobre todo el ciberacoso a partir de la pandemia, con el uso de las plataformas. De hecho, así como una anécdota personal, cuando teníamos que dar clases online, había algunas chicas que nos pedían no poner la cámara porque luego se encontraban, por ejemplo, que hacían memes con sus caras y se las encontraban en las redes sociales. Nosotras no nos anticipamos a eso, nosotras decimos, y además, todas las que estamos aquí hemos dado clase online. Dar clases online sin cámara, ¿no? Entonces tú insistías, poneos la cámara, que parece que estoy hablando sola, que esto es un horror. Entonces, claro, es un poco como a veces sin darnos cuenta. Entonces, hablando ya luego en lo presencial, nos dijeron, no, algunas profesoras, es que nos está pasando esto. Entonces, yo creo que es importante que pensemos, ¿no? que está muy bien todo lo online, pero que hay que darle también una vuelta acerca de cómo eso se puede utilizar para hostigar o para acosar a alguien. Y ya os digo que fue una cosa que las propias estudiantes nos dijeron a nosotras, no fue algo que nosotras fuimos capaces de anticipar, ¿no? Hay que aprender de todos los contextos. Y también nos dicen en relación con las quejas, bueno, que le hacemos todo el mundo. Hay quejas del profesorado, del personal de gestión, también del estudiantado. Y también valoran que ha habido un incremento en las reclamaciones de acoso y la valoración que hace la técnica que trabaja en la OPRA es que cree que no ha habido un incremento en las situaciones de violencia, sino también porque hay una mayor visibilidad, información, mecanismos y seguridad a la hora de denunciar. Esto es una hipótesis, es decir, realmente no sabemos. Lo que sí que ha habido un incremento de denuncias. En relación, me faltan dos nada más, sí, el penúltimo. Las medidas de prevención y actuación, contamos con el protocolo, se articula en torno a unos ejes. Esto es bastante sencillo y bastante común. Hacemos prevención primaria. La prevención primaria tiene que ver con la sensibilización, es decir, vamos a sensibilizar, a informar, a dar información antes de que suceda ningún hecho. La prevención secundaria trabaja con factores de riesgo, ¿no? Y nos podemos encontrar con alguna situación en la que podemos prever que vaya a haber, vamos a intervenir también dando formación, haciendo un diagnóstico, por ejemplo, de espacios seguros o no, y la prevención terciaria, que es la que además siempre sale en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos cuando se produce un hecho como tal? Es decir, cuando hay una situación de acoso, ¿qué hacemos? Y en este ¿qué hacemos? Creo que está bien ordenado, sí, que ayer estuve que lo tenía mal ordenado. Sí que me gustaría traer una experiencia, cortito, no me voy a desarrollar, luego si queréis podemos hablar, que es que la Universidad de Granada cuenta con un procedimiento formal y un procedimiento informal. Y para nosotros, además, esto, bueno, en su elaboración estuvo implicado Miguel Lorente, que probablemente, bueno, no sé si os suena, Miguel Lorente fue el secretario de Estado para Violencia de Género, y es un hombre muy reconocido a nivel nacional e internacional, y es verdad que él, claro, le pasaba un poco como a mí, salvando la distancia, él es mucho más importante que yo, evidentemente, y es que él venía también de la intervención. Él venía de trabajar con mujeres víctimas de violencia y entonces sí que es verdad que yo creo que la aportación de Miguel al protocolo fue súper importante porque fue capaz de anticipar los problemas que habría. Y uno de los problemas tenía que ver con si siempre es obligatoria la denuncia, si solo intervenimos cuando hay denuncia, hay un montón de gente que se quedará fuera. Por eso tenemos un procedimiento que es formal e informal. Igual tiene algunas limitaciones o retos, que me referiré un poquito más tarde, ya cuando esté terminando, pero el procedimiento informal es un instrumento en el cual la persona se dirige a la unidad de igualdad y de conciliación, se la escucha, se interviene con ella y se llega hasta donde ella quiere llegar, sin interponer denuncia formal ante la universidad. Si esa persona quiere poner denuncia formal, ya se inicia un proceso en el cual se implica la universidad. ¿Vale? Y una de las dificultades con las que nos encontramos, que ya me he perdido, es que la unidad de igualdad tiene atribuciones para investigar, ¿no? Yo voy a la unidad de igualdad y le cuento lo que me está pasando. Entonces pueden iniciar la investigación, pero no tiene capacidad sancionadora. Entonces puede proponer medidas, pero no garantiza que esas medidas se vayan a llevar a cabo. Eso es algo que estamos intentando cambiar, no sabemos si legalmente es factible. Sí, en el momento en el que estamos ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te dicen las víctimas o las personas que pasan por ahí? Al final no pasa nada.
Entonces, claro, si no tenemos capacidad sancionadora y se deja fuera en otro organismo que además a veces tiene perspectiva de género, a veces regular, que son la Inspección de Servicios y el Defensor Universitario, realmente, o sea, si no tenemos el control de lo que sucede desde el inicio al final, no podemos garantizar que se esté dando respuesta. Y esa es una de las cosas que estamos intentando cambiar. Tal y como nos decía una de la técnica de la OPRA, nosotros las herramientas que tenemos es el apoyo psicológico que le damos a la víctima o a la supuesta víctima, el acompañamiento en todo el proceso y el hablar con las partes para que se minimice o se elimine esta situación. A veces te escucha, a veces no. Eso desde el punto de vista de la prevención terciaria, una vez que ya sucede la situación. Luego lo que hacemos también es actuaciones en la prevención primaria, como decíamos antes, dar información, formación en todos los centros. Una universidad es una universidad grande que tenemos varias facultades, y la prevención secundaria, ya que ya sería ir a aquellos centros a hacer evaluaciones y evaluar situaciones de acoso o de clima laboral, ¿no? Hay como una petición, imaginaros, el director o la directora o el decano de la facultad dice, mira, nos parece interesante que vengáis porque, bueno, estamos preocupados por este tema. Pues sería la prevención secundaria. También destacar que las estudiantes, a través de sus órganos de participación, mantienen un diálogo con las responsables de elaboración de las políticas públicas, ¿vale? Y fueron tenidas en cuenta algunas de sus propuestas, otras no. Lorena, de nuevo, nos decía que habría, desde su punto de vista, desde el punto de vista de las estudiantes, habría que especificar las medidas de prevención, protección y sanción, es decir, no dejarlo abierto, sino qué medidas concretas se pueden tomar. Invertir, yo aquí tengo un poco de duda, invertir las lógicas de la carga y la prueba en los procedimientos de actuación, siendo la persona que ha realizado el acoso quien tiene que demostrar que no ha ejercido violencia. Que la universidad se responsabilice de la situación de violencia a pesar de que se haya formalizado una denuncia por vía penal. Y es que en el momento en el que se formaliza una denuncia por vía penal, el procedimiento en la universidad se paraliza en espera de sentencia. Entonces, me encanta porque la gente de derecho me está haciendo como, eso es lo que hay que hacer, pero claro, la víctima, claro, sí, yo lo entiendo, yo lo sé, pero la víctima siente que no se hace nada. Entonces, tenemos que combinar, tenemos que ser capaces de compaginar lo que se tiene que hacer, lo que legalmente nosotros no podemos saltarnos la ley, somos además una universidad pública y las privadas tampoco lo hacen, pero nosotras no podemos hacerlo, y además, ¿no?, darle algún tipo de respuesta a las personas, porque si no, eso no funciona, ¿no? Y, ¿qué más decía? Delimitar, que eso sí me parece que es asumible, delimitar los plazos de resolución, es decir, cuánto tiempo va a tardar cada cosa, y una cosa súper importante, que yo creo que también tenemos que pensarla, que es evitar la victimización secundaria. Es decir, no puede ser que una persona esté continuamente relatando lo que le ha pasado. Tiene que contarlo una vez y ya nosotras entre nosotros no lo contamos. Pero esto que parece como muy sencillo, a veces cuesta mucho trabajo de verlo. Entonces, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora en la modificación del protocolo estamos hablando de una cosa que se llama ventanilla única, que muchas administraciones lo tienen, que es un único espacio al que tú llegas y lo cuentas una vez. Y ya después, pues en el procedimiento de instrucción, pues habrá que hacer declaraciones, ya vemos cómo lo vamos haciendo, pero no tienes que estar, ¿no? Lo cuento al decano, lo cuento en el departamento me manda para acá, en el otro no, tenemos que intentar que eso no sea así. Y ya por último, otra de los resultados es ciertas invisibilizaciones y ausencias de algunas violencias, ¿no? Consideramos importante que hay que contar con una perspectiva feminista e interseccional en el abordaje de las violencias, eso no siempre se da, y también tener en cuenta violencias que se ejercen sobre colectivos particulares y que son fruto de múltiples y simultáneas construcciones sociales y ejes de poder interconectados, ¿no? Esto hace que algunas de las violencias, o más bien ejes de desigualdad, perdón, que ves cómo manoteo mucho, que interactúan con el género, estén ausentes de los protocolos. Nos referimos, por ejemplo, a violencias vinculadas con el origen racial o étnico, con cuestiones relacionadas con religión, con la diversidad funcional y también la diversidad sexual, identidad o expresión de género. Nos parece importante, como decíamos antes, poner un foco especial en el ciberacoso. O sea, yo creo que la generalización del uso de las redes, por supuesto, con el alumnado, por supuestísimo, pero también utilizando lo virtual como plataforma para docencia y para investigación, creo que tenemos que también darle una vuelta. Y yo creo que también, finalmente, todo esto no se puede abordar en su totalidad si no tomamos en consideración la violencia estructural.
siendo una arista principal para señalar aquellas violencias o situaciones de acoso que, aun pudiendo visibilizarse en violencias específicas, ¿no?, como las que hemos hablado, cuentan con un origen estructural configurado por relaciones de poder, no tenido en cuenta por las propias universidades como reproductoras de dichos mecanismos jerárquicos, ¿no? Otra vez nos volvemos a mirar a nosotras mismas. En definitiva, en nuestro acercamiento, que está localizado y ubicado social, política y temporalmente, nos encontramos que en el contexto del Estado español el abordaje de las violencias en las universidades es un tema relativamente reciente, tanto a nivel de políticas públicas como de investigaciones científicas. Esto hace que se nutra de conceptualizaciones ya existentes de lo que se entiende por violencia de género, que en nuestro caso está marcado, como decía antes, por la definición dada por la Ley 1/2004, así como de las medidas que funcionan para esta como una clara deriva hacia lo punitivo a través de la denuncia. También se enfrenta las dificultades que el resto de políticas dirigidas a acabar con esta problemática están enfrentando. Yo identifico 3 que están ahí: la homogeneización de las situaciones y, por ende, de las respuestas, el énfasis en lo punitivo y las dificultades para operativizar abordajes interseccionales. Siendo estos los retos, desde mi punto de vista, que tenemos que encarar en un futuro no muy lejano. Estas cuestiones en un triple sentido. La homogeneización de las situaciones de violencia o acoso contribuyen a crear un único perfil de víctima, de forma tal que situaciones o circunstancias que se alejan de ese perfil, por ejemplo, en el tipo de violencia sufrida o en quién es sujeto de la misma, encuentran un difícil encaje en la respuesta tipo pensada. El énfasis en lo punitivo lo estamos reflexionando desde la crítica feminista criminológica, que cuestiona si el castigo es la mejor respuesta que podemos dar para reivindicar nuestros derechos. Esta cuestión está ampliamente investigada en el ámbito de las prisiones, sobre todo en el contexto estadounidense, pero también tiene un reciente y fructífero desarrollo en Argentina o Colombia, y nos obliga a repensar las respuestas que damos a los problemas sociales y específicamente de los feminismos, en qué medida nuestras demandas son cooptadas de forma selectiva por los Estados. Es decir, por ejemplo, ¿por qué se hace hincapié en el castigo y no tanto en la prevención? Por último, las dificultades de operativizar la interseccionalidad nos plantean el reto de realmente reconocer que las violencias son interseccionales y estructurales, por lo que solo con un cambio de estructura, en este caso de las universidades, realmente estaremos dando respuesta y evitando la repetición de estas conductas. Para ir terminando y hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, en esta ponencia me ha interesado acercarme a una pregunta que me pareció muy sugerente cuando Herminia y Menara me la hicieron. ¿Qué pasa cuando las científicas sociales nos miramos a nosotras mismas? Esto me ha llevado por distintos caminos, espero que convergentes entre ellos. El primero implicó situarme en el texto, ejercicio feminista que vi hacer a la feminista descolonial Karina Ochoa y que me parece un acto de honestidad necesario. Nacer mujer en el seno de una familia de clase obrera, trabajadora, me ha llevado no solo a cuestionar desigualdades sociales vividas de forma encarnada, sino a sentir que hay determinados espacios, como el de la universidad, que ocupo de forma ilegítima, es decir, probando todo el rato mi pertenencia. El segundo camino supuso transitar por cómo se dan los procesos de construcción de conocimiento en ciencias sociales, desde un prisma feminista a nivel teórico y antropológico, tomando como referencia el proceso vivido en la antropología como disciplina, inspirada en los trabajos de distintas colegas, hemos visto cómo valorizar la intersubjetividad de ese proceso. El tercero me llevó a pensar en nuestro lugar en el trabajo de campo, basándome sobre todo en la idea de observadora vulnerable de Ruth Behar y las reflexiones terribles, si me lo permiten, sobre violencia en el trabajo de Eva Moreno. Ambas nos trasladan a lo que supone ser investigadoras generizadas y vulnerables en el campo. Por último, me he acercado a los espacios que ocupamos como académicas, las universidades, entendiendo estas como espacios complejos y atravesados por relaciones de poder que crean desigualdades, pero también oportunidades de generar resistencias a las mismas que nosotras identificamos en los espacios feministas que ocupamos. Aquí me he extendido un poco más para traer algunos resultados de una investigación que recién terminamos, Videgra, donde hemos hecho una aproximación preliminar a las herramientas con las que cuenta la Universidad de Granada para dar respuesta al acoso. Derivada de la misma, identificamos una serie de retos a los que me refería hace unos minutos, que espero sirvan para poder seguir pensando colectivamente sobre estas cuestiones. Al respecto,
el proyecto Fondesit visibiliza esas violencias, presentando de una forma compleja y contradictoria a las mujeres que las sufren, rescatando también su agencia y politizando la vulnerabilidad. Muchas gracias.